Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues hemos pedido gracia para hacer con fruto este rato de oración y pedimos gracia. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé su luz, su gracia, para entender las enseñanzas que a veces son difíciles de comprender en la Iglesia. De hecho, en el Evangelio de este viernes, Jesús, al final de dar unas enseñanzas, dice: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Y a todos los bautizados se nos dio el Espíritu Santo y la capacidad de comprender la doctrina católica, la doctrina que tiene que ver con la fe, la doctrina que tiene que ver con la moral, con el modo de comportarnos. Pidamos esa gracia para que se incremente y podamos comprender y vivir según lo que nuestro Señor nos enseña. Justamente hoy unos fariseos se le acercan a Jesús para ponerle una prueba y seguramente lo han escuchado hablar sobre el matrimonio y le preguntan aquella cuestión sobre la posibilidad de divorciarse. Y Jesús acude a los orígenes del hombre y de la mujer, no a la creación del ser humano, que fue hecho para unirse en matrimonio, uno con una, para siempre, con apertura a la vida y con exclusividad. ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Y así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y cuando le preguntan por qué Moisés sí permitía algunos casos de divorcio, Jesús contesta de una manera interesante: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y luego dice lo que es a partir de nuestro Señor, justamente aboliendo aquellas disposiciones de Moisés. Pero al principio no fue así, y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con una divorciada también comete adulterio, ¿no? O sea, nuestro Señor nos dice: Moisés permitía el divorcio en algunos casos, seguramente por la dureza del corazón. Decía que yo creo que tiene que ver también, por supuesto, esa dureza del corazón con la incapacidad de ese corazón duro de ablandarse y de fortalecerse y de vivir en plenitud las exigencias de la persona humana, debido a que no se contaba con la gracia que Cristo nos ha traído mediante su resurrección. Es decir, hay cosas que sin la gracia no se pueden vivir, que sin la gracia no se pueden vivir, por lo menos en plenitud, ¿no? Sobre todo cuando hay circunstancias difíciles que requieren pues un plus adicional a nuestras propias capacidades, que ante muchas realidades se quedan cortas. Estoy pensando, por ejemplo, en el martirio. No podemos dar la vida por Dios, por la Iglesia, por la fe, si no tenemos una gracia especial que se nos da de Dios, porque lo normal sería correr, ¿no? Renegar
Y sin embargo Dios da la fuerza a los mártires para que confiesen la fe hasta la muerte. No se podría vivir el celibato que vivimos los sacerdotes, además de una manera muy alegre y muy buena, muy fructífera, sin la gracia de Dios. Es un don de Dios que hay que cuidar y hay que cultivar justamente para no echarlo a perder. Y ciertamente no se podrían vivir las exigencias del matrimonio durante toda la vida, ¿no? Los que se casan en la iglesia hacen una especie de cheque en blanco, prometiendo que serán fieles el uno al otro en exclusividad para toda la vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Quién se atreve a prometer eso? Pues nadie en su sano juicio, si no fuera por la confianza que debemos de poner en nuestro Señor, que nos dará la gracia para hacer un matrimonio bueno, feliz, pero que requiere ese esfuerzo, desde luego, por parte de los contrayentes, del hombre, de la mujer que se están contrayendo, que están uniendo un matrimonio, pero sobre todo unido a ese compromiso, la gracia de Dios que ha de cultivarse, que ha de pedirse, que ha de trabajarse, ¿no? Se pueden hacer promesas para toda la vida, siempre y cuando se cuente con la venia, con la gracia, con la ayuda de Dios, ¿no? Hoy por hoy, desgraciadamente, pues abundan los divorcios por lo civil, cada vez más. Y se presenta la tentación con más fuerza de volver a querer formar una familia con una persona que no es con la que se hicieron las promesas de por vida, no lo que llamamos concubinato, ¿no? O adulterio. Está la tentación porque en el fondo pues sí hay esa necesidad de amor, de una persona que te quiera, que te cuide. Hay una necesidad de ese recíproco servicio. Hay miedo, y con razón, a la soledad. Pero nuestro Señor nos dice: te daré mi gracia. A veces hay separaciones que la Iglesia incluso recomienda cuando hay situaciones graves de violencia, de abuso, para garantizar el bienestar de una u otra parte. Y la Iglesia está cerca, especialmente de la parte afectada, de la parte inocente. Y la Iglesia quiere acompañarla. Y la Iglesia, a través de los sacramentos que administra, a través de los consejos que se nos pueden dar en unión a la tradición viva de la Iglesia, anima y fortalece, siendo canal de esa gracia de Dios, pues a quienes se han tenido que separar. Pero al mismo tiempo cuida y previene para no poner en peligro aquella relación que se estableció delante de Dios, para la cual uno mismo con libertad se comprometió, ¿no? Prometo amarte, respetarte para toda la vida, en las buenas, en las malas. Por eso tiene que ser un libérrimo acto el del matrimonio. Y luego saber que en las dificultades no faltará la gracia que nos fortalecerá. Vale la pena aquí, delante de nuestro Señor, en este ratito de oración, pedir también por todos los jóvenes, por todas las personas que tienen vocación al matrimonio, para que lo vayan construyendo también con nuestra ayuda, con nuestro consejo, desde mucho antes de prever casarse, ¿no? El noviazgo pues es fundamental
para que después un matrimonio pueda resultar exitoso. Conocerse muy bien, ¿no? Cuáles son los principios, cuáles son las virtudes que se valoran en la vida, cuál es el proyecto de un posible matrimonio. Cosas que a veces pues no se platican en el momento oportuno, que es el momento del noviazgo. Y ahí es donde se ve, ¿no? Incluso mucho antes de comprometerse, si aquella persona puede dar una cierta garantía de ayudarme a conformar una familia buena, cristiana y feliz. Pues animar a los jóvenes a que tengan noviazgos buenos, bonitos y en los que no se desperdicie el tiempo, que se hable de las cosas serias que son muy importantes y que se corte si se tiene que cortar, pero siempre a tiempo. Son enseñanzas difíciles de comprender, especialmente cuando uno está metido en esas situaciones, pero que vale la pena atesorar desde ya para que cuando se presenten tengamos la fortaleza y la convicción de que Dios nos dará la gracia para ser felices aquí sin necesidad de acudir a situaciones que ofenden a Dios y que atentan contra nuestra propia palabra y nuestros propios compromisos que hemos sabido hacer para toda la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.